Escuche este dato. Aumento del salario medio entre 1999 y 2019, el 48%. En el mismo periodo, la pensión media de jubilación subió un 123%. Los socialistas de todos los partidos nos dicen que tenemos un sistema de pensiones equitativo, solidario y justo, pero la verdad es que es un atraco para los más jóvenes, que tienen que pagar con sus salarios esas pensiones en un contexto en el que el paro es mayor que cuando trabajaban los actuales jubilados y que además se van a jubilar con condiciones más duras para recibir una pensión más baja. Empezamos. Estás escuchando Economía Hoy con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Gaby Fernández en el control. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales, soy @diebarceló, tanto en Twitter como en Instagram. En YouTube me encuentras por Barceló y Asociados, y en Facebook nos encuentras en la página de Radio Intereconomía Asturias. Las tres noticias fundamentales en el ámbito económico de esta semana las podemos resumir así. La primera es un informe de la Comisión Europea que pasó sin pena ni gloria, pero que tiene algunos mensajes interesantes. España recibió en el año 2012 un préstamo de la Unión Europea para financiar la recapitalización y la reestructuración del sistema financiero. En realidad, la reestructuración de las cajas de ahorro que habían sido gestionadas por políticos y sindicalistas y las dejaron quebradas y destrozadas. A partir de que se recibe ese préstamo, regularmente se hacen informes que básicamente intentan analizar la capacidad de repago del gobierno de España de ese préstamo. Es lo mismo que hace el Fondo Monetario Internacional cuando le presta dinero a algún país. Este informe, que se publicó el miércoles 18 de noviembre, es el número 14. Es un informe de control post-asistencia financiera. Y dice tres cosas para mí fundamentales. La primera es que es verdad que la Comisión Europea ha permitido, tanto para 2020 como para 2021, desviarse de la senda de ajuste fiscal hacia el objetivo de mediano plazo. Es decir, recordemos que España, como todos los países de la zona euro, se ha comprometido a tener un déficit fiscal inferior al 3% del PIB y una deuda pública inferior al 60% del PIB. El déficit fiscal este año será del 12, 13, 14% y la deuda pública en este momento ronda el 120%. Entonces, estamos lejísimos de lo que nos comprometimos a hacer. Entonces, sin embargo, dada la pandemia, la Comisión Europea permite desviarse de la senda de ajuste, y hasta ahí es lo que interpretó Pedro Sánchez y las ministras Calviño y Montero. Pero hay una segunda parte que dice, siempre que eso no ponga en peligro la sostenibilidad fiscal a mediano plazo. Y esa es toda la parte que Pedro Sánchez y sus ministras se han olvidado. Lo que está haciendo el gobierno de gastar sin control no responde al espíritu de la flexibilidad fiscal de la Unión Europea, y lo único que va a conseguirse es hacer cada vez más grave un problema que tarde o temprano habrá que enderezar y cuyas consecuencias pagaremos nosotros. La segunda cosa que dice este informe es que el dinero europeo, al cual Pedro Sánchez está fiando prácticamente todo, recién llegarán a mediados de 2021, que mediados de 2021 significa que podría ser mayo, pero podría ser también julio. Entonces, no quiero imaginarme hasta qué punto puede empeorar la situación económica en España si estos fondos se demoran mucho más allá de lo que tiene previsto el gobierno. Que de todas formas, tú sabes, si escuchas este programa, que yo vengo diciendo hace semanas que por más generosa que sea esa ayuda, que no es tan generosa, solo es
un empujón o solo es una cosa que puede ser útil en el contexto de un plan económico sensato, cosa de lo cual carece España. Por lo tanto, aunque llegara todo el dinero pronto, no va a resolver por sí solo el problema de la gravísima recesión que está sufriendo España. Pero digamos, el problema es que no solo es que no lo va a resolver al problema, porque carecemos de un plan económico, sino que además ese dinero va a llegar, en el mejor de los casos, en mayo, pero podría ser junio, julio, agosto, cuando Pedro Sánchez ya está gastando a cuenta. Y el tercer punto de ese informe es que, como todos los informes que hace la Comisión Europea, incluye unas proyecciones macroeconómicas. Entonces, ellos consideran que la economía española, el PIB, en 2020 va a caer un 12,4% y que en el 2021 va a haber una recuperación que ellos calculan en el 5,4%. ¿Qué es lo novedoso? ¿Cuál es la noticia? La noticia es que estas previsiones de la Comisión Europea significan ridiculizar las previsiones que ha presentado el gobierno en el proyecto de presupuesto. Porque lo que para la Comisión Europea es una caída de más del 12% este año, la Comisión Europea, el gobierno dice que la caída va a ser del 11%. Una diferencia de un punto. Digamos que eso no es demasiado grave. Pero la subida para el año que viene, la recuperación, el rebote, que para el año que viene la Comisión Europea calcula en el 5,4%, las ministras de Pedro Sánchez dicen que es casi el doble, 9,8%. Como ni ellos mismos se lo creen, es decir, ni el propio gobierno se lo cree, ponen un asterisco y dice computando el impacto pleno de los fondos europeos. Es decir, presentan un proyecto de presupuesto sabiendo que es mentira, cosa que de todas maneras no puede sorprender, porque si el gobierno está liderado por un mentiroso compulsivo, no nos puede sorprender que exageren hasta la mentira una previsión, pero que además, como toda mentira, tiene patas cortas, porque la Comisión Europea, sus previsiones también se pueden ver en la página web, y dicen 5,4, lo que Pedro Sánchez dice 9,8. La segunda cosa que la segunda noticia importante fue la aprobación por parte del Congreso de las recomendaciones del Pacto de Toledo, a lo que me voy a referir dentro de unos momentos en más detalle. El titular es que el sistema de pensiones es un poco más insostenible que antes, que sigue teniendo todos los mismos problemas que tenía, pero ahora, insisto, un poco peor. Es realmente vergonzoso que hayan tardado 4 o 5 años los políticos en ponerse de acuerdo en unas recomendaciones que no solucionan, sino que incluso agravan un poco todos los problemas del sistema de pensiones. Ese es el nivel de nuestra clase mayoritario, nuestra clase dirigente, porque hay algunas excepciones de gente que sabe de lo que habla. Y la tercera noticia de la semana es la cada vez más probable compra del Banco Sabadell por parte del BBVA. Esto tomó cuerpo cuando hace unos días el BBVA vendió su negocio en Estados Unidos a cambio de más de 9.000 millones de euros. Por lo tanto, tiene dinero de sobra para comprar al Banco Sabadell. Esto, que en principio parece la compra de un banco por otro, cuando nosotros tenemos en cuenta un poco el proceso histórico que viene atravesando la banca española, llegamos a la conclusión de que en realidad no es la unión de dos bancos, sino la unión de 16 entidades. ¿Por qué? Porque el BBV en su día compró Catalunya Banc, que a su vez estaba conformada por 3 cajas, la Caja Catalunya, Caja Tarragona y Caja Manresa. Y también el BBVA compró el banco Unnim, que venía de la fusión de Caja Terrassa, Caja Sabadell y Caja Manlleu. Por lo tanto, en el BBV ya tienes 6 cajas.
Pero además tienes, por supuesto, el Banco de Bilbao, el Banco de Vizcaya y el Banco Argentaria. Por otro lado, en el caso del Sabadell, tienes que sucesivamente fue comprando al Banco Urquijo, el Banco Atlántico, el Banco Guipuzcoano, el Banco Herrero, el Banco Gallego, el Banco Guipuzcoano, la CAM y el negocio en Cataluña y Aragón de Caixa Penedès. Por eso en total sería la reunión en una única entidad de otras 16 entidades. Ahora, ¿esto es bueno o es malo? Bueno, cuando teníamos las cajas de ahorro quebradas por la ineptitud y el mal proceder de políticos y sindicalistas, pues evidentemente que una entidad seria y que gestores eficientes como los del BBVA, los del Sabadell o del Santander se hicieran cargo de esas cajas, evidentemente era algo positivo para la economía y para el conjunto de la sociedad, porque el crédito, en lugar de asignarse con criterios políticos, como cuando algunas cajas financiaban, por ejemplo, unas cajas de Galicia financiaban proyectos en las Canarias, o sea que no tenían nada que ver con el objeto fundacional, que esos criterios políticos se dejaran de lado para pasar a prevalecer los criterios de eficiencia, eso es muy positivo para cualquier sociedad que quiera progresar. Pero esta fusión es distinta. ¿Por qué? Porque esta fusión es un mecanismo de defensa de dos entidades, digamos, normalmente eficientes y rentables, a las consecuencias de la manipulación de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que se empeña en poner los tipos de interés en niveles contra natura, es decir, en niveles negativos. Claro, si el negocio fundamental de la banca es coger dinero y represtarlo a un interés mayor, y ese negocio fundamental no se puede establecer, porque para empezar no tienen incentivos para captar dinero, porque no pueden pagar interés, porque los intereses, como digo, son negativos, y por otro lado, lo que pueden cargar es muy poco por ese mismo sistema de tipos de interés reprimidos. ¿Qué hacen los bancos? Bueno, como la parte de ingresos está muy deteriorada y va a continuar siendo deteriorada, lo que tienen que hacer fundamentalmente es centrarse en la reducción de costes. Entonces, en lugar de tener dos gerentes financieros, tienen uno. En lugar de tener dos gestoras de fondos, tienen uno. En lugar de tener no sé cuántas sucursales, tienen menos. De hecho, por el solapamiento que hay en Cataluña entre el BBV y el Sabadell, tendrían que cerrar alrededor de 1000 oficinas. Entonces, cuando un socialista o un keynesiano te diga que es bueno manipular los tipos de interés, porque si tú manipulas los tipos de interés y los pones más bajos, eso fomenta la inversión, bueno, eso inténtaselo explicar a todas las personas que trabajan en el Banco Sabadell y que van a perder su trabajo por culpa de esta política autodestructiva de intereses, de tipos de interés en niveles contra natura. Entonces, otra de las consecuencias negativas de esa política autodestructiva es que lo que era un sistema razonable con 14 grandes entidades que podían competir entre sí, ahora se está probablemente concentrando en exceso. La Caixa acaba de comprar a Bankia, o sea, una unión entre dos de las 5 más grandes entidades de España. El Santander ya compró al Popular, que era el cuarto banco, y ahora el BBV compra a otro de los más grandes, que es el Sabadell. Entonces nos vamos a quedar con un sistema financiero demasiado concentrado, lo que significa que los riesgos son mayores, porque en caso de caída de una de las mega entidades que surgen de estas compras o fusiones, son mucho mayores que si hubiera un sistema un poco más concentrado. Pero esto no lo provoca el mercado libre, lo provoca la intervención
del Banco Central Europeo, que, insisto, lleva los niveles de tipo de interés a niveles contra natura, pero las consecuencias obviamente nunca las van a pagar ellos, sino que las pagaremos nosotros, así como ya están pagando los ahorradores y todos los que vienen perdiendo su empleo en la banca, porque la banca, si no, no es rentable, y que la banca sea rentable es algo que nos conviene a todos, porque una banca que no es rentable no puede dar crédito, y si nosotros queremos que haya bancos capaces de dar crédito, lo primero que tenemos que desear es que haya bancos rentables. Entonces parece mentira que todos estos problemas los provoque el Banco Central Europeo, que se supone que es la entidad que tiene que contribuir al buen funcionamiento del sistema bancario. Tengo una amiga muy querida que se llama Charo, que es profesora de yoga, y ella hace cursos, siempre se está capacitando, y el otro día me comentó que en un curso conoció a otra persona. Te repito, estamos hablando de personas que se están formando o capacitando en el tema del yoga, por lo que desde el punto de vista de los prejuicios podríamos pensar que es gente, digamos, que tiende a ser de izquierda, gente estatista, gente socialista, o como lo quieras denominar. Es de aquí que las dos se intercambian sus nombres en Instagram y se dan cuenta que las dos me siguen. Y, para sorpresa de mi amiga Charo, esta otra persona le dice que me sigue en redes sociales y que está de acuerdo con mis artículos. Entonces, digamos, no me sorprende demasiado. ¿Por qué? Porque ese mismo universo de las personas que se dedican a la enseñanza del yoga, o se dedican a dar masajes, o se dedican a terapias de distintos tipos, son en general autónomos, y los autónomos instintivamente son liberales, aunque no se hayan dado cuenta. Entonces, si bien no me sorprende, sí me recuerda que nosotros, los que queremos que el gobierno nos deje en paz para vivir como nosotros queramos, somos mucho más de lo que parece. Lo que pasa es que el discurso oficial, intervencionista, estatista, socialista es tan abrumador que muchos tienen miedo de dar sus opiniones. Y ahí me acordé de otro amigo, un amigo del Club de los Viernes, Pablo, que hace años ya en una comida dijo: yo no me callo más. Bueno, él en realidad dijo: yo no me callo más. Y entonces cada vez que su cuñado o un compañero de trabajo o un amigo dice algo, él le contesta y le hace ver que su posición, normalmente intervencionista, está equivocada. Y lo mismo hace otro amigo, Jorge, también del Club de los Viernes. Pero lo curioso, o lo que puede parecer sorprendente, es que esta actitud, lejos de despertar discusiones acaloradas, que a veces sí, muchas veces nos encontramos con que la gente simplemente se sorprende y dice: ah, pues tienes razón, no lo había pensado. Por ejemplo, si hay un pensionista que está contento porque Pedro Sánchez le va a subir la pensión un 0,9%, pero tú le dices que ese 0,9% se va a pagar con deuda pública, y que la deuda pública está fuera de control, y que por lo tanto tarde o temprano eso va a derivar en medidas de ajuste que van a hacer que la economía esté en un proceso recesivo que va a complicar las probabilidades de empleo de su nieto. Si eso lo explicas, es un pensionista, lo primero que te va a decir un pensionista sensato es: pues no me aumenten la pensión entonces. Entonces, como ese caso, puedes encontrarte muchos. No estamos solos, somos mucho más de lo que parece. Lo que pasa es que muchos, demasiados, tienen miedo de hablar, demasiados tienen miedo a decir lo que piensan. Y nosotros lo que queremos es
que bajen los impuestos, que el dinero público no se derroche, porque queremos que se baje el gasto público y queremos que nos dejen en paz con regulaciones innecesarias. Y un ejemplo de las regulaciones innecesarias. ¿A ti te parece medio normal que en un momento en que hay una pandemia desatada y que es necesario que la gente se haga la mayor cantidad posible de test, esté en discusión por parte del gobierno si permiten a las farmacias o no hacer los test de antígenos? Y peor aún, que el sindicato de los enfermeros se opone porque considera que esa tarea tiene que ser hecha por un enfermero. Ese es un ejemplo de que el gobierno ha llegado demasiado lejos y se mete donde no le corresponde y está metido hasta tal punto en nuestra vida que nos perjudica. El tamaño excesivo del gobierno es nuestro enemigo, el político es nuestro enemigo. Porque hasta ahora esa discusión impide que tú te hagas un test rápido y barato en la farmacia, con lo cual podrías evitar contagios a otras personas. Pero también hay que decir la verdad completa. Los mismos farmacéuticos que están propugnando por la libre posibilidad de hacer el test de antígenos en las farmacias, cosa con la que yo estoy evidentemente de acuerdo, esos mismos farmacéuticos defienden todas las restricciones a la libre apertura de farmacias, cosa que es una aberración, porque así como no hay ninguna restricción para abrir panaderías o bares, tampoco tendría que haber restricciones para abrir farmacias. Si tú tienes el título habilitante, tú podrías abrir tu farmacia. Porque de lo contrario, lo que tenemos son privilegios. Y los privilegios son los enemigos de la libertad porque son los enemigos de la igualdad ante la ley. Entonces, ese era el ejemplo de la semana, digamos, de cómo el Estado, el gobierno, ha ido demasiado lejos, incluso en una situación de pandemia mundial y donde se necesita actuar con mucha rapidez, y cómo los sindicatos, una vez más, solo miran para lo de ellos y lo demás no les interesa nada. Por supuesto que te van a decir que es para estar más controlados, que lo que sea. No, ellos lo que quieren es defender su chiringuito y todo lo demás no les interesa. También hay un comentario que quería hacer sobre lo siguiente. A mí me llama mucho la atención que mucha gente de pensamiento liberal o conservador critica al gobierno porque está dilatando la concesión del ingreso mínimo vital. O porque critican al gobierno porque de cada 10 solicitudes se rechazan 6. Entonces, desde mi punto de vista, esa crítica significa no tener claros los principios. Porque si tú tienes claros los principios, tienes que haber entendido ya en este punto que el ingreso mínimo vital es una trampa de pobreza que desincentiva el trabajo y que tiene como finalidad última aumentar la red clientelar de votos cautivos. El ingreso mínimo, digamos, en una situación crítica como la actual, donde el gobierno además prohíbe trabajar a determinados sectores de la sociedad, como los hosteleros o comercios minoristas, etc., que en este contexto el gobierno apruebe una ayuda temporal es absolutamente razonable y justo, porque si a ti no te dejan abrir tu bar, a ti te tienen que compensar de alguna manera. Si el gobierno dispone de tu bar o dispone de tu tienda como si fueran de ellos, lo mínimo que uno puede pretender es, más allá de que te dejen de cobrar impuestos por el tiempo que no te dejan trabajar, que además te compensen, como tendría que compensar cualquier persona por una agresión. ¿Sí? Bueno.
Pero otra cosa es el ingreso mínimo vital, que está pensado como una cosa permanente. Y cuando en los pocos meses que lleva vigente ya se amplió el colectivo potencialmente beneficiario y se facilitaron las condiciones de acceso. El ingreso mínimo vital, del cual cualquier persona que valore la libertad tendría que sospechar por el solo hecho de que era la medida estrella de Podemos, es decir, el partido bolivariano que quiere para España lo mismo que hay en Venezuela o en Cuba, el ingreso mínimo vital, como digo, encierra una gran mentira. Y esa gran mentira es que se puede vivir sin trabajar. Y eso es mentira. Entonces, si tú tienes los principios claros, nunca puedes estar a favor del ingreso mínimo vital. Tú puedes estar a favor de una ayuda circunstancial, momentánea, temporal, en una situación extraordinaria. Pero no puedes estar nunca a favor de que el gobierno coja a un grupo y le diga que ellos van a poder vivir sin trabajar. Porque hasta Perón, que era un gran demagogo, no era tonto Perón, y era un gran demagogo, él decía que es justo que cada uno produzca al menos lo que consume. Porque Perón era demagogo, como digo, pero no era tonto. Y él se daba cuenta que si tú consumes algo sin producir, lo estás quitando del trabajo de otro. Entonces, cuando el gobierno se dice muy social, porque pone una ayuda a partir de la cual un grupo numeroso de personas va a poder vivir sin trabajar, lo que en realidad está haciendo es una tremenda injusticia, porque por un lado a esa gente la somete a la pobreza, la condena a la pobreza porque de ahí no van a salir, y por el otro lado comete un robo a gran escala del trabajo ajeno, que el cual es incautado para pagar ese ingreso mínimo vital. Entonces, si tú tienes esto claro, ¿cómo vas a criticar al gobierno porque rechaza 6 de cada 10 solicitudes de ingreso mínimo vital? Es lo único que está haciendo bien el gobierno. Es lo único. Entonces, criticar por criticar sin tener las ideas claras, los principios claros, confunde a la gente, confunde al personal y luego eso hace perder credibilidad. Entonces, si nos oponíamos al ingreso mínimo vital antes de que lo dieran, no puedes ahora criticar al gobierno porque tarda en darlo o porque rechaza más de la mitad de las solicitudes. Al revés, es lo único que está haciendo bien el gobierno. Y también quería comentarte lo siguiente. Un comentario asturiano. De las últimas, si no saco mal la cuenta, de las últimas 7 elecciones para elegir diputados a la Junta General del Principado, 6 las ganó el PSOE y una la ganó Cascos. Pero básicamente Cascos gobernó un año, por lo tanto de los últimos 20 años ha gobernado casi ininterrumpidamente el socialismo. Por lo tanto, Asturias es un buen laboratorio para ver cuáles son los resultados a mediano y largo plazo de la aplicación de las políticas socialistas. Porque no es casualidad que Asturias sea la comunidad autónoma que tiene la mayor presión tributaria. No es casualidad que Asturias sea la comunidad con mayor número de impuestos autonómicos. Entonces, esos son las características, los rasgos distintivos de la política socialista. Por supuesto, Asturias fue uno de los pioneros en su salario social, como llaman ellos, que supuestamente también era una cosa pequeñita que empezó con una partida de presupuestaria creo que de menos de 10 millones de euros y ahora ya va por más de 120 millones y el número de beneficiarios siguió creciendo incluso en los años de crecimiento económico. Por lo tanto, ahí te das cuenta que no se trataba de una ayuda circunstancial para que alguien saliera adelante, sino que era una forma de captar votos cautivos a costa de la gente que trabaja en el sector privado,
que cada vez se ve privada de una mayor parte del fruto de su trabajo. Hay gente que, sin embargo, defiende, no solo hay gente que defiende el socialismo, de hecho, como digo, ha ganado las 6 elecciones, ha ganado 6 de 7 elecciones, por lo tanto, el grueso de la gente parece estar conforme. Sin embargo, yo te quiero contar una estadística que yo creo que es demoledora. Y si una persona defiende al Partido Socialista en la gestión de Asturias, tras el dato que te voy a dar, digamos, o es que no ha comprendido el dato, o es simplemente víctima de un sectarismo tan grande que le anula el razonamiento. Tú lo puedes hacer, el cálculo, si entras a la página del Instituto Nacional de Estadísticas, entras mercado laboral, encuesta de población activa, datos por comunidades autónomas, número de ocupados. Entonces tú seleccionas el dato del tercer trimestre del 2020, que es el último dato publicado, y el dato del tercer trimestre de 2008, que es, digamos, el pico previo a la crisis anterior. Y tú comparas cuántos ocupados había en septiembre de 2008 y cuántos había en septiembre de 2020. ¿Y qué te encuentras? Te encuentras que en toda España hay una caída del 7%, redondeando. Hay una comunidad autónoma, Baleares, con un incremento del 7% y Murcia un crecimiento de apenas 2 décimas, pero crecimiento al fin. Son las únicas 2 comunidades autónomas que hoy tienen más gente trabajando que en el 2008, Baleares y Murcia. A partir de ahí, todas caen. Madrid cae un 4,6%, Cataluña un 7%, el País Vasco un 10%, Galicia un 11%. ¿Y Asturias cuánto cae? Asturias cae un 19%. Hoy hay un 19% menos de gente trabajando que en el 2008. Es una caída que prácticamente triplica la caída media del conjunto nacional. Pero mira si son malos los datos asturianos, que si tú coges el segundo peor resultado, que es el de Galicia, con una caída, como te dije recién, del 11%, ese dato horrible de Galicia para nosotros es buenísimo. Porque si en Asturias el empleo en estos 12 años, en lugar de haber caído un 19%, hubiera caído un 11%, o sea, igualito que Galicia, habría 37.000 personas más trabajando. ¿Te imaginas lo que sería Asturias con 37.000 personas más trabajando? Bueno, parece inimaginable. ¿Cuántas empresas han quebrado? ¿Cuántos autónomos han sido arrasados? ¿Cuántos jóvenes han sido expulsados yéndose a buscar trabajo a otros lugares de Europa u otros lugares de España? Eso es el socialismo, el mismo socialismo que te dice que trabaja por la justicia, que trabaja por los currantes, que trabaja por la solidaridad. Lo que consigue en la práctica es que 1 de cada 5 personas que estaba trabajando en el 2008 ya no trabaja más. ¿Cómo se puede defender la gestión del Partido Socialista con este dato? Lo que tendrían que hacer es pedir perdón e irse.